La historia del cine en Venezuela inicia en los últimos respiros del siglo XIX en medio de un clima turbio en un país que vive entre guerras esporádicas y caudillismo. Es el año de 1896, bajo el gobierno de Joaquín Crespo, en el que se realiza la primera proyección, específicamente el 11 de julio, en donde ante sorprendidos espectadores se presenta por primera vez en Maracaibo el vitascopio de Edison. Posteriormente se daría a conocer el para entonces revolucionario invento en Caracas, Valencia y Barquisimeto. Es el 28 de enero de 1897 en el Teatro Baral de Maracaibo que, ante la mirada atónita de los asistentes impresionados, se estrenan los cuadros que permiten ver movimiento en una pantalla por primera vez en territorio venezolano. Estos consistían en un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo. Manuel Antonio Durán se lleva el crédito por dichas presentaciones. Estos son los primeros registros cinematográficos realizados en suelo venezolano. Para 1907 salen a relucir pequeños reportajes cinematográficos, los cuales sucederán interrumpidamente hasta la regularización de los noticieros nacionales a comienzos de los años 30. Tras la toma de poder de Juan Vicente Gómez en 1908, los primeros años de las producciones cinematográficas y audiovisuales en general se desarrollan bajo un mando dictatorial, el cual tardaría décadas en desaparecer. Para 1916 se realiza en Caracas La Dama de las Cayenas de Enrique Zimmerman. Venezuela se abría paso en el mundo del séptimo arte gracias a la creación de este filme de ficción. En 1919 se estrena la obra cinematográfica Don Leandro el Inefable de Lucas Mazzano, escrita por Rafael Otazo. En la película, que para algunos podría tener reminiscencias del más puro estilo Chaplin, se muestra a un hombre que viene del campo a la ciudad, reflejo de las migraciones que tenían lugar dentro y fuera del país en esa década. En 1924 se estrena La Trepadora, adaptación al cine de la novela de Rómulo Gallegos con guión y dirección de Edgar Anzola y Jacobo Capriles. Para 1925 ocurre un acontecimiento sin precedentes dentro de las fronteras venezolanas. Tiene lugar la primera gran gala de cine en el para entonces recién inaugurado Teatro Ayacucho en el centro de la ciudad capital, diseñado por Alejandro Chatén, con capacidad para más de 1.300 personas. En 1927 se crean los Laboratorios Nacionales del Ministerio de Obras Públicas en la ciudad de Maracay. Esto fue un acontecimiento grandioso, al tratarse del primer establecimiento moderno y completamente equipado para la producción cinematográfica en Venezuela. Sin embargo, este hecho tenía, además, la intención de la creación y difusión de propaganda del régimen gomecista, ya que el Estado instaló el aparato de producción y tomó pleno control de él. En estos laboratorios se regulariza la producción cinematográfica del país de ese entonces, y tan solo un año después, en 1928, Amábilis Cordero funda en Barquisimeto los estudios cinematográficos Lara e inicia la producción del mediometraje Los Milagros de la Divina Pastora. Ese año también se presenta la obra Reverón, de Alfredo Anzola, valioso documental sobre la vida del pintor. En 1929, ya finalizando los años 20, el cine estadounidense desplaza al europeo de la pantalla nacional. Posteriormente, la década de los 30 trae consigo un gran avance que permitirá a quienes gustan y disfrutan de las obras de la gran pantalla deleitar otro de sus sentidos, ya que la primera proyección sonora de un largometraje se presenta el 3 de julio de 1930 en la ciudad de Maracaibo. Se proyecta con un equipo Western Electric la obra titulada El Cuerpo del Delito. También, el mismo año, los laboratorios cinematográficos de La Nación y Maracay Films se fusionan bajo la tutela de Efraín Gómez, sobrino del general Juan Vicente Gómez. En este trecho histórico se toma registro de forma casi exclusiva a los actos gubernamentales. Cabe destacar que en la mayoría de estos actos predomina la figura del caudillo de forma omnipresente, y esto sucede de igual forma en todas las revistas nacionales. Todo este tipo de publicaciones estarían supervisadas por su sobrino Efraín. Cabe destacar que en el curso de los años 30 se asentaron en el país las agencias de las grandes industrias del cine, conocidas como las Majors, y al hablar de Majors hablamos de grandes casas cinematográficas como la MGM, Fox, RKO, entre otras. Para el año de 1932 ya se estaría disfrutando de la primera producción con sonido incorporado hecho en Venezuela, titulado La Venus de Nácar, ficción musicalizada realizada por Efraín Gómez en los Laboratorios Nacionales. Inicia el auge del cine mexicano en Venezuela, con la exitosa proyección en el país de Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes, 7. Posteriormente, gracias a los estudios realizados sobre el proceso de instauración del cine de habla hispana en la ciudad capital, se encontró que hasta la fecha de 1936 las productoras americanas tenían un control casi hegemónico sobre el mercado venezolano, y a esto contribuiría
la dictadura gomecista. No obstante, de manera interesante, en el año de 1937 comienza a desarrollarse la producción mexicana y argentina. Gracias a esto, la imperante figura del cine americano baja de posición en comparación con años anteriores, lo que genera preocupación en los representantes de dicho cine, ya que sus ganancias se verán afectadas y su instrumento de propaganda que se encarga de enaltecer y promover el American Way of Life o estilo de vida americano pierde efectividad. Este mismo año se estrena Taboga, filme que es erróneamente considerado como la primera producción cinematográfica con elementos sonoros hecha en el país. Se trataba de un cortometraje con diálogos y musicalización de Rafael Riveroy. Fue publicado gracias a la compañía Venezuela Cinematográfica, constituida con empleados del Servicio Cinematográfico Nacional. Tras finalizar esta producción y haber realizado un gran número de noticieros, la compañía cierra sus puertas. Este mismo año, Rómulo Gallegos funda Estudios Ávila, empresa que absorbe los recursos de los laboratorios nacionales junto a toda su maquinaria y personal. Es importante subrayar este acontecimiento ya que es una empresa gubernamental la cual pasa a manos privadas. A raíz de esto inicia un proceso que dará paso a la creación de la compañía Bolívar Films en un futuro. Otro acontecimiento en el mundo del cine que es digno de presentar es la primera película sonora de largometraje rodada en Venezuela, la cual lleva por título El rompimiento de AM, bajo la autoría de Delgado Gómez. En el año de 1940, la revista Mi Film se muestra ante el país como la primera publicación periódica dedicada al espectáculo cinematográfico nacional e internacional. Este año también se inaugura el Teatro Boyacá en la avenida Lecuna entre San Agustín del Norte y El Conde. Para la época se consideraba como la sala de cine más importante de Caracas, ya que era la de mayor capacidad con la posibilidad de albergar dentro de sus monumentales muros a 2.000 personas. Posteriormente sería demolida en 1969. El mismo año se crea Cóndor Films y se inicia el rodaje de Juan de la Calle, de Rafael Rivero con guión y producción de Rómulo Gallegos, el cual podría describirse como uno de los embriones de lo que más adelante será conocido como cine social. Estudios Ávila quiebra en 1942. Por iniciativa de Luis Guillermo Villegas Blanco se constituye formalmente la empresa Bolívar Films. Esta empresa prevalece en el tiempo como ejemplo de la industrialización hasta nuestros días. También es importante mencionar que dentro del mismo intervalo cronológico se crea la Asociación Venezolana de Exhibidores Cinematográficos. En 1945 se realizan Alma Llanera de Manuel Pelufo y Las aventuras de Frijolito y Robustiniana de José María Galofré, además de Dos hombres en la tormenta de Rafael Rivero. Estas obras fueron intentos significativos de crear una dramaturgia de perfil netamente nacional. En 1949, Bolívar Films se lanza a producir largometrajes dentro de un esquema industrial, contratando actores, directores y técnicos mexicanos y argentinos. Se inicia el rodaje de El demonio es un ángel y La balandra Isabel llegó esta tarde del cineasta argentino Carlos Hugo Christensen. En 1950 se estrena La escalinata de César Enríquez, primer ejemplo de cine de autor venezolano, con influencias del neorrealismo. Este filme sería posteriormente elogiado por la característica particular de mostrar a un nuevo tipo de cineasta. En 1951 se estrena Venezuela también canta, con guión y dirección de Fernando Cortés y producida por Bolívar Films. El país celebra con júbilo al ganar un premio internacional para la cinematografía nacional. La balandra Isabel llegó esta tarde, obtiene el premio a la mejor fotografía en el Festival de Cannes. Ese mismo año se crea el Círculo de Cronistas Cinematográficos de Caracas. En 1952 se estrena Territorio Verde de Horacio Peterson y Ariel Severino. Aparece la revista Venezuela Cine. Manuel Socorro, al firmar el programa inaugural de la televisora nacional, se convierte en el primer camarógrafo de la televisión venezolana, el cual funda Tuna Films y produce noticieros televisivos hasta la introducción del sistema VTR, Videotape Recorder, hacia 1964. Aparece la revista Venezuela Cine. En 1953 se estrena el largometraje Luz en el Páramo, dirigido por Víctor Ruchua de Bolívar Films. En 1956 se crea la Cámara de la Industria Cinematográfica. En 1957 Román Chalbaud comienza a rodar su primer filme, Caín Adolescente. Para 1958 Margot Benacerraf rueda Araya, destacada obra en donde se manifiesta la sensibilidad y conciencia artística. Obtiene la atención de la crítica internacional y se le otorga el primer premio documental de arte en el primer Festival Internacional de América del Sur. Araya también gana el premio de la crítica internacional Fipressi.
y de la Comisión Técnica del Cine Francés en el marco del Festival de Cannes en 1959. Para 1966 logrará el apoyo de la Cinemateca Francesa en la organización y apertura de la Cinemateca Nacional. Este año se funda el Instituto de Arte e Industria Cinematográfica ICAIC, y se realizan documentales con cineastas como Santiago Álvarez, Octavio Cortázar, entre otros. En 1961, Chimichimito de Lorenzo Batallán obtiene el Oso de Plata al mejor cortometraje experimental en el Festival de Berlín. En 1962 se filma La Paga, de Ciro Durán, filme excepcional que aborda la temática rural desde un punto de vista político. El mismo año se crea el Acuerdo Proteccionista de la Industria Publicitaria entre la Asociación de Anunciantes, la Cámara de Industria Cinematográfica Nacional y la Federación Venezolana de Agencias Publicitarias. En 1963 se estrena Cuentos para Mayores, segundo largometraje de Román Chalbaud. En 1964 se estrena Isla de Sal, primer film de Clemente de la Cerda. Se publica en Cuba, Estado Miranda, el libro Breve Historia del Cine Nacional, que comprende desde el año de 1909 hasta el año de 1964. Dicho libro es de la autoría de Luis Caro Preso Ponce, el cual se considera el primer intento de historiografía del cine venezolano. En 1965, Jesús Enrique Guedes rueda La ciudad que nos ve, documental ficcionado que inicia un movimiento documentalista de compromiso social. En 1966, con la proyección de Barbarroja de Akira Kurosawa, se inaugura la Cinemateca Nacional como dependencia del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes INCIBA, bajo la dirección de Margot Benacerraf. En diciembre, bajo los auspicios de la Universidad de Oriente, se realiza en Ciudad Bolívar el primer encuentro de cine nacional, donde se nombra una comisión redactora del proyecto de ley de cine. Las universidades adquieren un papel protagónico en la realización de producciones cinematográficas y a la vez alzan su voz dejando ver algunas de las inquietudes que sacuden al país. En la Universidad Central de Venezuela, la UCB, documentales como La ciudad que nos ve, de Jesús Enrique Guedes, y Estudio número 1, de Julio César Mármol, forman parte del Estudio de Caracas como proyectos donde se reflexiona sobre la situación de la nación. Esta clase de producciones deja en evidencia la conciencia social que existe en el sector estudiantil. La Universidad vota en contra de Guedes y Arrieta son documentales que dan testimonio del proceso de renovación y concientización del sector estudiantil. En 1967 sale la revista Cine al Día, la cual cumpliría una necesidad en el medio artístico venezolano. Plantea la difusión continental enfocada a pensar hacia el surgir de una conciencia cinematográfica nacional insertada en un contexto histórico. Es el inicio de una publicación especializada hacia la crítica y la valoración de la obra cinematográfica, la cual incluiría entrevistas, notas críticas, información, artículos, debates sobre cine alternativo nacional, latinoamericano y mundial. En el segundo Encuentro Nacional de Cine, celebrado en Valencia, la Asamblea aprueba el primer proyecto de ley de cine, proyecto que nace tras numerosas reuniones, discusiones y 3 encuentros nacionales de cine, realizados por las universidades nacionales que culminan con la conformación de un comité y la redacción del primer proyecto de la ley de cine en 1967, en cuya discusión participaron cineastas, investigadores, productores y técnicos. Simultáneamente se presenta otro proyecto elaborado por el cineasta Arturo Plasencia, quien recogió la cantidad de 20.000 firmas de respaldo en todo el país. Sin embargo, ninguno de los dos proyectos logra ser discutido en el Congreso. Mediante la gestión de Giancarlo Carrer se presenta en el Club del Cinema de Roma la primera reseña del joven cine venezolano. En 1968 se presenta al público Imagen de Caracas, espectáculo multimedia concebido alrededor del cine como propuesta de integración de las artes. Fue obra de un colectivo coordinado por Inocente Palacios, dirigido por el pintor Jacobo Borges y con Juan Pedro Posani a cargo del proyecto arquitectónico y escenográfico. Por iniciativa de Carlos Rebolledo se realiza en la Universidad de los Andes, ULA, la primera muestra de cine documental latinoamericano, con la proyección de más de 60 films y la participación de más de 30 cineastas latinoamericanos. En adición a esto se crea el Centro de Cine Documental de la Universidad de los Andes. Al finalizar esta década se había publicado un total de 146 títulos, 111 cortos y 35 largometrajes. En el año de 1970, el Consejo Municipal del Distrito Federal crea el Premio Municipal de Cortometraje, en donde la producción de Nelson Arrietty, que lleva por título Estallido, gana su primera edición. En esta década se aprecia un cine nacional caracterizado por marcada preocupación social, aunque con debilidades técnicas y conceptuales.
posee el valor de mostrar un proceso cónsono con la conflictividad del momento, evidenciada en una reflexión que se produjo simultáneamente en el teatro y la literatura nacional. Se aprecia una prevalencia de temas relacionados con la marginalidad social. En 1971 comienza a funcionar la Dirección de Cine del Ministerio de Fomento. En 1973 inicia la etapa contemporánea del cine nacional. Cuando quiero llorar no lloro, de Mauricio Wallenstein, basado en la novela de Miguel Otelo Silva, consigue un éxito de taquilla sin precedentes para una película venezolana y da inicio a los nuevos lenguajes y temáticas que abrirán las puertas del llamado boom del cine nacional. En el transcurso de este año también se crea la FAVEC, Federación Venezolana de Centros de Cultura Cinematográfica. En 1974, la Asociación de Autores Cinematográficos, ANAC, adquiere personalidad jurídica. La quema de Judas de Román Chalbaud se posiciona como una de las películas más taquilleras del año. También se estrena Maracaibo Petroleum Company de Daniel Oropesa. En 1975, por primera vez, el Estado venezolano, a través del convenio entre Corpo Turismo y Corpo Industria, financia el cine otorgando 5 millones de bolívares para la realización de 9 largometrajes. Compañero Augusto, Los muertos sí salen, Fiebre, Soy un delincuente, Sagrado y obsceno, Canción mansa para un pueblo bravo, La ruta del triunfo, 300.000 héroes y La invasión. En 1976 se estrena Soy un delincuente de Clemente de la Cerda, convirtiéndose muy pronto en el filme más taquillero en la historia del cine venezolano e iniciando un tratamiento de la violencia urbana que se convertiría en paradigma y referencia posterior. El filme logra recaudar 2.873.617 bolívares, lo que para la época se traduciría en $668.283. Giancarlo Carrer pone en pantalla Canción mansa para un pueblo bravo. En 1977 se crea el área de cine del Consejo Nacional de la Cultura. Se crea la Asociación Venezolana de Críticos Cinematográficos. El pez que fuma de Román Chalbaud se convierte en la película más taquillera del año y en una de las grandes obras de este autor, que, junto a Soy un delincuente y Cuando quiero llorar no lloro, caracterizan al cine nacional de este periodo. Se estrena Los Tracaleros de Alfredo Lugo y se llamaba SN de Luis Correa. En 1978, por primera vez, se estrenan 16 títulos venezolanos en un solo año. El domador de Joaquín Cortés obtiene el premio en el Festival de Lille de Francia. Yo hablo a Caracas de Carlos Aspurua en el Festival de Lixpin y en el Festival de Huelva. La empresa perdona un momento de locura de Wallenstein en la Semana de Cine Iberoamericano. Se estrena Simplicio de Franco Rubartelli. Se constituye la Cámara Venezolana de Productores de Largometrajes CABEPROL. Se realiza en Mérida el 5º encuentro de cineastas latinoamericanos donde se trazan lineamientos comunes para una política de cine latinoamericano. En 1979, específicamente el 28 de junio, se introduce al Congreso la Ley de Cine. Estos factores representan la base de los cambios radicales y un salto de nivel cuantitativo y cualitativo que observaremos a partir de esta etapa. Es importante resaltar que la producción para la década de los 70 alcanzó los 218 títulos, 152 cortos y 66 largos. Se debe mencionar que a consecuencia del auge petrolero, por primera vez el gobierno otorga 17 millones de bolívares en 2 años, lo cual en aquel entonces era el equivalente a $3.953.488. Este apoyo se concretó en créditos a 11 largometrajes en el año 75 y se otorgan créditos para otros 21 largos en el 1976. La curva de producción se elevó de 4 largometrajes estrenados en 1975 a 14 estrenados en el año de 1978. La década de 1980 entra con el primer Festival de Cine Nacional en la ciudad de Mérida. El domador de Joaquín Cortés se lleva el Gran Premio Simón Bolívar, primer premio para El pez que fuma de Román Chalbaud y mejor cortometraje para Yo hablo a Caracas de Carlos Aspurua. En 1981 se lleva a cabo el primer Festival Nacional de Cortometraje Manuel Trujillo Durán, entregando 3 premios, para Un día de suerte de Roberto Siso, El afinque de Marín de Jacobo Penso y El 4 de hojalata de Alberto Monteagudo. Este año se exhibe el largometraje La propia gente con la unión de 3 cortos, Yo hablo a Caracas de Carlos Aspurua, Miami Nuestro de Carlos Teiza y El afinque de Marín de Jacobo Penso. Esta obra obtiene el récord de 16 semanas en cartelera y logra recaudar 1.423.254 bolívares o $94.883.
con 17 premios acumulados, sientan un precedente y darán una visión global del problema de la transculturización del país y la resistencia a este fenómeno que liderizan sectores marginales desde los barrios caraqueños y los indígenas Yanomami. El 19 de octubre, el presidente Luis Herrera Campins firma el documento de creación del Fondo de Fomento Cinematográfico FONCINE. Oficialmente queda suspendida la filmación de la película Ledesma, el caso Mamera, de Luis Correa. En 1982, el realizador Luis Correa cumple arresto bajo la acusación de apología del delito por su película Ledesma, el caso Mamera. Se estrena la película Cangrejo de Román Chalbaud, fustigando el poder económico y religioso. Dicho film alcanza la recaudación de 5 millones de bolívares y se ubica en el país por encima de filmes como Rocky III e E.T. En 1983 se produce el decreto 1612, titulado Normas de comercialización de obras cinematográficas. Se consagra el derecho de la cinematografía nacional a acceder al mercado local de salas de exhibición. El presupuesto de FONCINE se establece en 29 millones de bolívares. Se aprueban 12 créditos para la realización y la mayoría de los filmes producidos son estrenados. En 1984 se lanza el primer número de la revista Encuadre. Homicidio culposo de César Bolívar se convierte en el filme venezolano más visto en las salas de cine con un total de espectadores que alcanzó la cifra de 1.335.085 personas. Aparece la revista Hoja en su sesión de Cine al Día. El filme Oriana de Fina Torres se lleva el premio Cámara de Oro en el Festival de Cine en Cannes. Muere Clemente de la Cerda, uno de los más prolíficos y significativos autores venezolanos. Las películas venezolanas La graduación de un delincuente, Macho y hembra, Yaco, Oriana, El atentado y Más allá del silencio se posicionan entre las 10 más taquilleras del año en nuestro país. Un nuevo ascenso en la producción coloca el número de filmes realizados y exhibidos durante el año de 1984 en 14. Homicidio culposo de César Bolívar, recreada en un hecho real ocurrido en 1983, obtiene un nuevo récord de taquilla, con la asistencia de 1.332.000 personas. Este récord se mantiene hasta el presente. El film ocupaba además el primer lugar entre las 10 películas más taquilleras del año, con 94 días en cartelera, por encima de Karate Kid e Indiana Jones. La inversión del Estado significó una economía en divisas de 25 millones de dólares. Pequeña revancha de Olegairo Barrera ostenta el récord de premios y galardones recibidos, 22 premios, 10 internacionales y 12 nacionales. Durante el año de 1985, el cine venezolano participa en más de 50 eventos internacionales. Se manifiesta su resonancia y apertura como cine latinoamericano de corta tradición y tal vez uno de los más jóvenes y significativos para el momento. En 1985 se estrena Pequeña revancha de Olegairo Barrera. El filme es una visión infantil sobre la dictadura en la Venezuela de los años 50. Este año se estrenan 15 largometrajes que atraen a 4 millones de espectadores. Se estrena Agua que no has de beber, último film de Clemente de la Cerda. En 1987, Macu, la mujer del policía de Solveig Hugestein, establece un nuevo récord de taquilla en todo el territorio nacional. Posteriormente será un suceso televisivo, es la historia que la sociedad quiere ver. Se construye en un revelador film uno de los casos más sonados en la historia policial del país, una versión cercana a la necesidad de completar el caso. A partir del año de 1987 y en estrecha relación con el deterioro económico del país, comenzará el declive en la producción de largometrajes en Venezuela. El promedio de filmes producidos descenderá a 5 por año. La naciente industria cinematográfica nacional ingresará en una fase recesiva. En 1988 se realiza el Congreso ANAC, con la elaboración de un documento de 12 puntos que revelan el alto grado de conciencia obtenido por el gremio. Allí se designa como principal responsable de la desaparición de la producción a la errada política del gobierno de Jaime Lucinchi. Cabeprol presenta una denuncia al sector distribuidor-exhibidor. Las estadísticas del DICINE corroboran las consecuencias de la crisis. La cantidad de espectadores baja a casi 2 millones, con una taquilla de aproximadamente la mitad de años anteriores. Para 1989, Caracas es sede del Foro Iberoamericano de Integración Cinematográfica. En Mérida se celebra el cuarto Festival de Cine Nacional y se elabora el Manifiesto de Mérida, en donde se expresa públicamente la preocupación por la crisis y hechos que traerán graves consecuencias para la actividad cinematográfica.
Se decreta por iniciativa de la Cinemateca Nacional el 28 de enero como Día Nacional del Cine. La década de los 80 representa la época de mayor productividad en el cine venezolano, nominada la Edad de Oro. Llega la década del 90, y es que el año de 1990 abre con un decreto presidencial que establece que la Cinemateca Nacional pasa a ser fundación bajo el nombre de Fundación Cinemateca Nacional. En Mérida, luego de un paréntesis de 4 años, se celebra la 5ª edición del Festival de Cine Nacional, con el premio Simón Bolívar para La Oveja Negra de Román Chalbaud. Se crea por decreto presidencial la Fundación Cinemateca Nacional. En 1991 se estrena el cortometraje documental 27 de febrero de Lilian Blaser. Este presenta el testimonio de un suceso que marcará un punto de giro en nuestra reciente historia, que no es otro sino el denominado Caracazo. Por primera vez se incluye el Premio Nacional de Cine entre los Premios Nacionales de Cultura, siendo el ganador el cineasta Román Chalbaud. A pesar de la crisis que hace temblar el cine nacional, Jericó de Luis Alberto Lamata obtiene en Mérida el Premio Especial del Jurado, Mejor Producción, Actor y Cámara. Por primera vez, nuestro cine obtiene el máximo galardón en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, el Gran Premio Coral, gracias a esta película que ostenta 38 premios, 12 internacionales y 26 nacionales, situación que la sitúa hasta el presente en el primer lugar de las películas premiadas del cine nacional, superando al fin Pequeña Revancha, que contaba con 29 premios. Disparen a matar de Carlos Azpurua impacta en festivales internacionales y es premiado en Huelva, Biarritz, La Habana y Cartagena. En 1992 se lleva a cabo el primer Festival Latinoamericano del Caribe de Cine y Video. Salen 2 números de Cine Venezolano, primera revista de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos ANAC. En 1993 se introduce en la Cámara de Diputados el anteproyecto de la Ley de Cine. Este proyecto busca armonizar las relaciones entre el Estado y el sector privado, con especial cuidado en no crear regulaciones innecesarias que pudiesen entorpecer las actividades del sector privado. Finalmente, en octubre de ese año, al cabo de 30 años de discusiones y negociaciones, es aprobada por el Congreso de la República la tan esperada Ley de Cine. Este año sale el primer número de la revista Objeto Visual, editado por la Fundación Cinemateca Nacional. Se estrena Golpes a mi puerta, de Alejandro Saderman, finalista en el Premio Goya de Madrid. Recibe el Cóndor de Plata al mejor guión por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina. En 1994 inicia sus actividades el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, sustituyendo a Focine como organismo rector oficial. En 1995 sale a la venta el primer número de la revista C de Cine, editada por la ANAC. Se estrena Sicario, de José Ramón Novoa. Visión crítica del engranaje de las mafias narcotraficantes alcanza la cifra de 452.622 espectadores. Obtiene destacado reconocimiento internacional, llevándose 26 premios en total, entre ellos el Coral de Oro al mejor guión en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Pasa a ocupar el tercer lugar entre las 10 películas más premiadas de ese año. En 1996 se estrena Desnudo con naranjas, de Luis Alberto Lamata. Obtiene 7 premios. Mecánicas Celestiales, de Fina Torres, obtiene el Catalina de Oro, Mejor Dirección y Fotografía en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, Colombia. En 1997, después de un receso de 6 años, se realiza una nueva edición del Festival de Cine Nacional con el nombre de Festival del Cine Venezolano, esta vez en Caracas. Salserín, la primera vez, de Luis Alfredo Lamata, recrea una historia con el para entonces exitoso grupo juvenil Salserín. Alcanza los 546.265 espectadores y representa la cifra más alta de la década. Pandemonium, de Román Chalbaud, obtiene el Coral a la mejor película en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y Sol de Oro en Biarritz, Francia. Se otorga por primera vez el Premio Nacional de Cine, máximo galardón que concede el Estado venezolano, y este recae en Román Chalbaud. En 1998 comienza a funcionar en Mérida la Escuela Nacional de Medios Audiovisuales, vinculada a la Universidad de los Andes, con el cometido de formar profesionales de la realización cinematográfica. Se estrena Amaneció de Golpe, de Carlos Azpurua, crónica sobre el intento de golpe de Estado de febrero de 1992. El filme obtendría el premio del público en el Festival de Mérida, España. 1999.
Es un año de escasa producción. Elia Schneider estrena Huele Pega, Ley de la Calle. Debido a la situación crítica que atraviesa Foncine con un irrisorio presupuesto de 10 millones de bolívares, tomando en cuenta el galopante índice de inflación, se ve imposibilitada para otorgar créditos. Llega el año 2000. Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador de Diego Rísquez, es la película venezolana más vista en el año, con una recaudación de 507 millones de bolívares y es vista por 211.412 personas. Se estrenan los primeros largos de 2 egresados de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños: Caracas, Amor a Muerte de Gustavo Balsa y A la Medianoche y Media de Mariana Rondón y Marité Ugas. En 2001 se estrena Una casa con vista al mar de Alberto Arbelo, multipremiada coproducción venezolano-hispano-canadiense. En 2002 se estrena Sangrador de Leonardo Enríquez y La pluma de Arcángel de Luis Manso, esta última ganadora del Premio Municipal del Cine del Municipio Libertador como Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Música, Mejor Sonido, Mejor Fotografía y Mejor Actor de Reparto. En 2003 el programa Ibermedia otorga $911.000 para financiar 15 proyectos en Venezuela, lo que representa un considerable incremento con respecto a los $340.000 otorgados en los últimos 2 años y medio. Se celebra en Caracas el primer Festival de Cine Iberoamericano con el objetivo de enriquecer el patrimonio cultural y consolidar las bases de la producción cinematográfica. En 2004 el CENAC cumple 10 años de existencia, en los cuales ha financiado 60 largometrajes, 95 cortometrajes y 7 telefilms. Ha llevado el cine venezolano a 630 ediciones de festivales, obteniendo 145 premios o menciones y organizando 261 muestras de cine venezolano. Se otorga en comodato al CONAC, un terreno de 4 hectáreas ubicado en Guarenas, donde funcionará la futura Villa del Cine. La misma contará con estudios y equipos para la cine y televisión, así como salas de edición, departamentos creativos y depósitos para la utilería. Se estrena Florentino y el Diablo de Michael New, ganadora de 6 premios a la calidad, otorgados por el CENAC: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte, Mejor Sonido y Mejor Música. En 2005 se realiza el Festival de Cine Venezolano luego de un receso de 20 años. Esta vez se desarrolla en el estado Mérida. Se prueba la reforma de la Ley Cinematográfica Nacional, mediante la cual se crea el Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine FONPROCINE, el cual contará con recursos tanto políticos como privados para la producción, postproducción, copiado y distribución de las películas, acondicionamiento de salas, formación profesional y programas de bienestar social para el sector. Secuestro Express de Jonathan Jakubowicz pasa a ocupar el 3er lugar en el número de espectadores del cine nacional, con la cantidad de 932.438. En 2006 la curva de producción de largos se eleva a 11. Francisco de Miranda de Diego Rísquez es la más taquillera. Se inaugura la Villa del Cine, erguida como una ciudadela con capacidad para realizar largometrajes y cortometrajes, además de series para televisión. Se crea la distribuidora nacional de cine Amazonia Films, que pasa a formar parte de la plataforma del cine y medios audiovisuales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se crea la Red Nacional Audiovisual de Salas Comunitarias de la Fundación Cinemateca Nacional, con la apertura de 19 salas y 6 salas regionales en las ciudades de Maracay, Guacara, Acarigua, Guanare, Barinas y Coro. Secuestro Express de Jonathan Jakubowicz gana como Mejor Película en el Festival de Mérida. Del mismo modo, Plan B de Alejandro García gana como Mejor Ópera Prima en el Festival de Mérida. Jacobo Penso se hace del galardón como Mejor Director en su película Borrador. Se estrena Francisco de Miranda de Diego Rísquez, siendo una de las más taquilleras junto a Elipsis de Eduardo Arias Nat. También salta a la pantalla como comedia Mi vida por Sharon o ¿Qué te pasa a ti? De Carlos Aspuro. La Fundación Cinemateca Nacional recibe el premio Rafael Ángel García, galardón que entrega SECODAP. En 2007 la Villa del Cine estrena Miranda Regresa, dirigida por Luis Alberto Lamata, y tiene en rodaje Zamora, a cargo de Román Chalbó. De las 13 películas estrenadas en 2007, el CENAC financia 8 de ellas. Los proyectos aprobados en la convocatoria 2007 implican una suma superior a los 22 millardos de bolívares. En el año se publican 3 estrenos, la cifra más alta de la década, con la contribución importante de las siguientes producciones: 13 segundos de Freddy Fadel, Una abuela virgen de Olegario Barrera, Puras joyitas de Henry Rivero y César Oropesa,
Postales de Leningrado de Mariana Rondón, que obtiene 21 premios, 11 nacionales y 10 internacionales, cifra que la coloca en el cuarto lugar de las películas más premiadas del cine nacional. 2008 es un excelente año en cuanto a estrenos de largometraje nacional. Se publican 32 estrenos, 18 documentales, se exhiben en la quincena de largometraje documental venezolano en el circuito comercial, sumado a 17 largos de ficción. Se obtiene asimismo la cifra de 109 premios, 84 nacionales y 25 internacionales. Destaca Cyrano Fernández de Alberto Arbelo con 11 premios y obtiene el primer lugar del año. 26 proyectos son financiados por el SENAC. Se inaugura el primer Festival de Cine Nacional en Margarita, Estado Nueva Esparta, para celebrar los avances observados en materia cinematográfica desde 2005. En 2009 se estrenan 9 largos, entre los que podemos mencionar Zamora, Tierra y Hombres Libres de Roma Chalbó y El Justiciero de Efterpi Charalambidis. Se obtienen 46 premios nacionales e internacionales. Vale mencionar El Enemigo de Luis Alfredo Lamata al ser seleccionado para competir en el Premio Goya de Madrid, España en el 2008. En 2010 se financian 61 proyectos con el estreno comercial de 13 largometrajes. Se elevan las cifras de la década anterior a 1.767.123 espectadores. La Hora Cero de Diego Velasco logra mantenerse en cartelera por 23 semanas. Acumula la cifra de 941.857 espectadores. Esta cifra se sitúa en el tercer lugar de las 10 obras venezolanas con mayor número de espectadores. El cine nacional obtiene su cifra más alta de premiación en la historia del cine nacional, 146 premios, 33 internacionales y 113 nacionales. Hermano de Marcel Raskin con 15 premios y Habana Eva de Fina Torres con 5 premios. Observamos además que de los 12 largometrajes más premiados, 6 se realizan en la década del 2000. El balance de la producción para esa década es de 124 títulos, aproximadamente 35 cortos y 89 largos. La curva de estrenos de largometrajes llega de nuevo y se mantiene en un tercer nivel. Entre 10 y 15 largometrajes se estrenan cada año. En 2011 la cinta El Chico que Miente de Marité Ugas es aclamada tanto en nuestro país como en el Festival de Berlín. Es importante mencionar que es la primera cinta venezolana en participar en este festival. En 2012 se destaca Fragmentos Andinos de Atahualpa Lichi por ser el documental venezolano más seleccionado en festivales extranjeros. El año 2013 marcó un hito para el cine en nuestro país con el estreno de La Casa del Fin de los Tiempos, considerado el primer largometraje de suspenso y terror venezolano, de la mano de Alejandro Hidalgo. Otros filmes relevantes de ese año fueron dos sobre la historia de Simón Bolívar, por un lado Libertador de Alberto Arbelo y por otro lado Bolívar, el hombre de las dificultades, dirigida por Luis Alberto Lamata. El 2014 fue un año exitoso para el cine venezolano. La cantidad de películas exhibidas con respecto al 2013 se duplicó y 2.097.208 espectadores confirmaron la calidad de 5 documentales y 17 largometrajes proyectados. Un total de 15 largometrajes venezolanos se estrenaron en el 2014, entre ellos Pelo Malo, Lisa en Septiembre y La Distancia Más Larga. En 2015 es considerado como un año icónico para la cinematografía nacional, ya que es el año con más estrenos en la historia del cine venezolano. 31 películas fueron llevadas a la gran pantalla, una cifra sin precedentes que augura el crecimiento exponencial de nuestro imaginario colectivo con una gran variedad de propuestas en las tramas expuestas. Un total de 31 películas hechas en casa fueron llevadas a la gran pantalla en 52 semanas. La cifra más alta en los 118 años de la cinematografía nacional, registrando más de 1 millón de espectadores. Algunos de los títulos que se presentaron este año fueron Níker, Sabino Vive, Primero la Tierra, Fabio, La Estética de la Ternura, Fe de Chamán, El Silencio de las Moscas y El Infierno de Gaspar Mendoza. Para el presente año 2016 se han estrenado en la pantalla grandes obras como los dramas sociales Devuélveme la vida, Desde allá y Tamara. Antes de cerrar este ciclo de historia cinematográfica es pertinente realizar un pequeño énfasis en uno de los directores más emblemáticos del cine contemporáneo como lo es Diego Rísquez. Rísquez nace en Juan Griego, Isla Margarita, el 15 de diciembre de 1949. Realizó estudios de comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello. Su interés por el cine data de ese periodo universitario cuando incursiona en el mundo del teatro con la clásica obra Hamlet.
Posteriormente trabaja en un grupo venezolano dirigido por David Russell, el cual incluía a figuras como Guillermo Dávila, Carlos Mata y Enrique Lazo. Queda enganchado en el mundo del teatro a partir de esta experiencia. Luego pasa a trabajar paralelamente con Hugo Márquez en el teatro de repertorio latinoamericano. Luego, en compañía de Carlos Ezeiza, Gonzalo Húngaro y Alberto Monjoy, realiza Siete Notas, cortometraje que daba cuenta de las inquietudes juveniles de la época de los 70. Pasó luego una larga temporada en Europa y en algunos países orientales, haciendo teatro y fotografía. A su regreso a Venezuela desarrolló su trabajo en artes plásticas, pero, según el propio Diego, sus obras fueron rechazadas por todos los salones nacionales a los que las enviaba. Poco a poco desarrolla su trabajo cinematográfico en Super 8 y realizó algunos cortometrajes hasta que filma su primer largometraje, Bolívar, Sinfonía Tropical, basado en la iconografía nacional de los símbolos patrios. Esto se haría un factor común en buena parte de sus obras. Posteriormente rueda Orinoco, Nuevo Mundo. A partir de este film, Rísquez se plantea la trilogía que seguiría con su film Caribe con Tempo, el cual expresa un homenaje audiovisual al artista plástico venezolano Armando Reverón en 1994. Culmina con América, Terra Incógnita, el cual está orientado en enfatizar el deslumbramiento y las invasiones europeas que afectarían los aspectos sociales, culturales y religiosos en los territorios de hombres americanos. Dicho film sería el último de la trilogía, su cuarto largometraje como director y el más costoso. Además, fue su primer film en incluir diálogos a partir de un guión rodado en formato de 35 milímetros. Diego Rísquez ha logrado dejar huella a través de sus filmes, entre los que destaca especialmente una propuesta artística y nacional, realizada con gran autenticidad, como lo es el largometraje Miranda, del año 2006. Esta película biográfica refleja la vida y obra del célebre prócer Francisco de Miranda, quien luchó en las tres revoluciones más importantes de su tiempo, como lo fueron la americana, la francesa y la latinoamericana. Miranda recorrió el mundo durante 40 años gestionando y pregonando la independencia de Venezuela. El personaje principal fue interpretado por el actor venezolano Luis Fernández, quien se destaca con una sobria actuación de la ambientación temática de principios del siglo XIX en lugares como Venezuela y España. En las producciones cinematográficas de Diego Rísquez predominan las temáticas de épocas históricas y adaptaciones biográficas. Podemos encontrar estas reminiscencias en sus largometrajes Manolita Sáenz de 1999, en donde revela el controversial relato del amante del prócer Simón Bolívar, en el cual intenta exaltar el idealismo de Manuela Sáenz. Asimismo, con este estreno, Rísquez consiguió el apoyo del público de su propio país como no lo había logrado con sus esfuerzos anteriores. Se puede mencionar también la anteriormente nombrada Francisco de Miranda de 2006, y Reverón de 2011, la cual es una mágica pieza que nos introduce en el castillete del artista de la luz, ubicado en Macuto, Venezuela. La interacción con sus muñecas, modelos y el amor por la incondicional Juanita son elementos importantes en el rodaje. Finalmente, su más reciente obra, El Mal Querido, de 2015, en donde se presenta una visión biográfica del bolerista zuliano Felipe Pirela, basando la estética de la dirección de arte, fotografía y vestuario en los años 60. Así concluyen casi 120 años de historia en la cinematografía venezolana. Desde el tiempo en que los hombres andaban a caballo hasta la era digital, el venezolano siempre ha sentido fascinación por la maravilla audiovisual que representa el cine. Esas increíbles cintas de 35 milímetros que contienen distintos puntos de vista y reflejos de una realidad, de una cotidianidad reflejada en la pantalla grande, cuyo mensaje se transmite a millones de espectadores que gustosamente continúan asistiendo a contemplar estos rodajes, justo como lo hacían los primeros espectadores 100 años atrás. A todos los directores, camarógrafos, actores, productores, asistentes y staff en general, muchas gracias por su profesionalismo, dedicación y trabajo arduo. Sin ustedes, esta gran historia no sería posible.